Xixón, una ciudad que vive la cultura. Afallaivos en Culturpod, el podcast de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Concello de Xixón, para todos los gustos y edades. Esta ye la to canal. Siente y disfruta. El 6 de agosto de 1881 nace en Escocia Alexander Fleming, que está muy vencellado con Xixón. ¿Tú sabías que aquí se levantó el primer monumento del mundo en el Sonor el 18 de septiembre de 1955? Meca, eso es importantísimo. Entonces, ¿cómo fue? La idea de este homenaje fue del médico xixonés Avelino González, que daquella ya era vicepresidente de la Xunta de Menores y director de la Gota Leche y el Instituto de Puricultura de Xixón, que como estaba agradecido por la curación de un familiar, entamó una campaña popular nel diario Voluntad y na radio, pa sufragalo. ¿Y la xente respondió? Sí, la respuesta de la ciudadanía foi masiva. Todo Xixón se volcó para facer posible esta campaña. Hubo al rodio de 12.000 suscriptores y xuntáronse nada menos que 407.000 pesetes. ¿Y ese monumento dónde está? ¿Puede visitarse? Sí, claro. Está allugao nel Parque Isabel la Católica y lle obra del arquiteuto Luis Moya, al que debemos también el complexo de la Universidad Laboral, y del escultor ubieín Manolo Laviada. Representa a Fleming de mozo, más o menos con la edad que tenía cuando hizo el descubrimiento. Está fecho en bronce sobre un pedestal de granito, arrodeado dun estanque con esculturas de tolines y dun neño arquero. Estaba previsto que el propio Alexander Fleming viniera a la inauguración, pero no fue posible porque murió unos meses antes, en marzo de 1955. Poro asistieren al acto la su segunda muller, Amalia Fleming, y de ellos representantes del Reino Xuníu. Además, claro, de muchas autoridades y de una cantidad bien bultable de xixoneses, que además de patrobar perres, también se volcaron para salir a la calle a celebrar la iniciativa. Hubo mucha folixia para recibir a la viuda, que aterrizara el día en antes nel aeródromo de Llamuergal, y también para acompañarla na su estancia en Xixón. Xintó nel Hotel Hernán Cortés, acolumbró la ciudad desde el Alto el Infanzón, allegóse al Club de Regates y asistió a una recepción na Casa Concello, además de calellar per Cimavilla y de comer en Casa Zabala y dar un discurso desde la Comandancia de Marina. Aprovechando el viaje, Lady Amalia también visitó Ubieu y el santuario de Coadonga. Sí que así, el homenaje a Fleming en Xixón es mucho más que una escultura, es memoria viva. Cada año, en las fiestas de Cimavilla, en concreto en las de la Soledad, les vecines y vecinos, sobremanera la reciella, vestidos col traxe de pescadores, faen una ofrienda floral a Fleming, percuerren el muelle y el muro nunha procesión particular, que lle un desfile con carroces y coches engalanaos, hasta llegar al monumento al bacteriólogo en el Parque Isabel la Católica. En llegando, para la batucada, descansen los cabezudos y adórnase la escultura con flores. Además, la tradición de este peregrinaje viene de que Amalia Fleming, al visitar Xixón en 1955 por mor de la inauguración del monumento, aconselló en Cimavilla con les vecines y vecinos, que llamosaron la so gratitud por la penicilina, y disfrutó en forma de los bailes y les fiestas patronales del barrio alto, gastando una familiaridad que impautó a todas las personas que la vieren. El barrio entero aplaudió, lloró, emocionóse y sintió que Amalia y Alexander podían ser tan playos como los que más. ¿Tú sabías, además, que esta mujer también ya era científica? Sí, Amalia Kutsuri, más conocida como Amalia Fleming, ya en ese septiembre de 1955 tenía en el su haber muchos más méritos que la su viudedad. La prensa local nunca lo conseñó, y en la Xixón de entonces nunca se supo que Amalia se licenciara en medicina en Atenes, especializándose después en bacteriología y desarrollando una carrera sobresaliente como investigadora, que la llevó a conocer al su segundo marido y a trabajar a comuña con él. Tampoco tuvieron noticia les y los xixoneses del so labor arriesgado dentro de la resistencia griega frente a la ocupación nazi, porque acabó encerrada en prisión durante 6 meses, en antes de ser condenada a muerte,
desenllaz que evitaron les tropes britániques que participaron en la liberación de Grecia. Ella sintióse muy agradecida con este reconocimiento al que foi el so home y compañero. Después de marchar de Xixón en 1955, Amalia mantuvo con orgullo toda la vida el título de Lady Fleming, participando siempre en todos los homenaxes que después del de Xixón y ficieren per todo el mundo al que fuera el so marío. ¿Y hai semelles desi día? Está todo documentado en el álbum que Eduardo y Bárbara Díaz García Bernardo, los nietos de José García Bernardo, que fue alcalde de Xixón entre el 45 y el 55, donaron al Museo del Pueblo de Asturias en marzo de 2025, y en el que se detalla con procuro cómo fue la inauguración del monumento a Fleming. Si quieres saber más, puedes visitar la exposición Alexander Fleming, 70 aniversario de la su muerte, que va a estar na sala 3 del Centro de Cultura Antiguo Instituto todo el mes de aviento. Vas a descubrir muchas cosas nuevas. Y hasta aquí este episodio de la historia de Xixón que esperamos que vos prestara. Vamos a volver a encontrarnos enseguida con otras historias en Culturpod.